Dios. Bendito es su nombre. Dios les bendiga. Amén. La gloria sea para Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Porque tenemos mucho testimonio que dar, aunque a veces nosotros viene el temor, ¿verdad? Y viene la duda a decir, ¿y yo qué voy a decir? ¿O yo qué puedo Sí, hablar? Señor, te alabamos, Pero Jesús. somos testimonios del poder de Dios, ¿verdad? Y la gloria sea para el Señor en esta hermosa noche. Nombre, Yo Jesús. quiero que extienda su mano y que ore por mi vida, ¿verdad? Amén. Y que sea el Señor tomando el control de todo lo que en esta noche voy a hablar, ¿verdad? Que sea Dios poniendo esas palabras y tomando el control total de mi vida, ¿verdad? Gracias, Padre amado, por este privilegio inmerecido, Señor Jesús. Toma el control, Padre amado. Quita todo nervio, Señor, todo temor, todo aquello, Padre, que no viene de ti, poderoso amor, que puedas usar mi vida, Padre bendito, como a usted le place, poderoso Jesús. Que en esta hermosa noche, Padre, también, Padre amado, esa palabra hable primeramente a mi vida, poderoso Dios, y también hable a la vida de mis hermanos, Padre bendito. Que esa palabra, poderoso Dios, caiga, Padre, en buena tierra, oh Espíritu Santo del Señor, y pueda respaldarme, Padre amado, y pueda, Padre amado, atar y reprender en el nombre de Cristo Jesús todo estorbo, Padre del enemigo. Y la gloria sea para usted, Padre bendito, Dios todopoderoso. Pase ese carbón encendido en mis labios, Padre bendito. Y la gloria sea para usted, bendito Dios. Nombre, Jehová, aleluya. Nombre. Gracias, Padre, gracias, Porque tú Hijo, eres gracias, grande, tú eres Espíritu Santo poderoso, del mi Señor. Jesús. Amén, amados hermanos, pueden Eres tomar. bueno, aleluya. Así como estamos paraditos, vamos a ir a la palabra de segunda de Samuel Amén, 9. gloria a Jesús. Vamos a leer ese versículo bastante conocido, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor una palabra y esto fue lo que el Señor habló a mi vida. Amén, gloria a Cristo. Dice segunda de Samuel, 9. Amén. Dice ahí el encabezado, dice bondad de David hacia Mefiboset. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 9. Cuando todos lo tengamos, confirmamos con un amén. Amén. Y todavía no lo tienen, esperamos un momento. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre, aleluya. La gloria es para Dios en esta noche. Gloria a Dios. Amén, bendito Dios, ¿todos lo tenemos? Amén. Amén. Segunda de Samuel 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Gloria a Jesús. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos, y sigamos adorando al Señor, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Esta palabra, ¿verdad?, es bastante conocida, pero yo leía esta palabra muchas veces y yo le decía, Señor, pero ¿qué voy a hablar? Yo sabía que esta era la palabra que Dios quería que yo predicara esta noche. Pero yo decía, pero ¿cómo yo me voy a expresar ante tu pueblo con esta palabra? Y me dijo el Señor, habla conforme a la misericordia que yo he hecho contigo.
Bendito sea el Señor. Y así esta palabra resonaba así a mi mente. Y decía el Señor, y le decía yo al Señor, pero ¿qué voy a hablar? Y me decía, ¿cómo te identificas tú con Mefiboset? Y le digo yo, Señor, yo era Mefiboset. Y para saber un poco acerca de la historia, tal vez muchos ya lo conocen, ¿verdad? Dice que Mefiboset, hijo de Saúl, hijo de Jonatán, ¿verdad? Dice que nació como príncipe de Israel en un palacio real. Dice que disfrutaba de todas las comodidades de los ciudadanos del palacio, dice. Vamos a ir al libro de ahí mismo en 2 de Samuel 4:4. Atrasito está, amados hermanos. 2 de Samuel 4:4. Ahí dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, dice, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí dice, ¿verdad? Yo me identifico, dice que era un niño, ¿verdad? Crecido en el palacio real. Quiere decir que era un niño que tenía todas las comodidades, tal vez todas las riquezas y todos los lujos, ¿verdad? Pero de que lastimosamente le alcanzaron, ¿verdad? Lo que es la caída del rey Saúl, ¿verdad? Era que tenía que toda la descendencia, ya cuando venía otro rey a tomar el lugar, ¿verdad? Que toda la descendencia del rey anterior tenía que morir. Entonces su nodriza, al saber que esa noticia iba, entonces el niño se le cayó y quedó lisiado, ¿verdad? El niño era cojo, dice la palabra del Señor. Y eso me identifica mucho cuando yo recuerdo mi niñez. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Mi madre, desde que yo tengo recuerdos, siempre ella nos ha instruido a mis hermanos y a mí en el camino del Señor. Amén. Pero ¿qué sucede, verdad? De que así como Mefiboset, cualquiera podría pensar de que su futuro ya estaba resuelto, que su futuro iba a ser exitoso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que en el camino, ¿verdad? Queda él cojo. Y así muchas veces pasa en el caminar de nosotros, ¿verdad? Que tenemos, por decirlo así, las comodidades. Yo gozaba como niña, ¿verdad? De una salvación desde pequeña, gracias a la bondad del Señor, ¿verdad? Por alcanzarlos a través de que mi madre creyó, ¿verdad? En la salvación, y ella abrazó esa promesa que dijo, cree tú y toda tu casa será salvo. Y hasta la fecha mi madre siempre está ahí, ¿verdad? Pendiente de nosotros. Yo sé que es una mujer que ha orado por nosotros, ¿verdad? Por mi vida, ha orado por la vida de mis hermanos. Ellos lastimosamente todavía no han venido a los pies de Cristo, pero yo sé que esa promesa va a llegar, ¿verdad? Yo también ahora yo la abrazo, yo le digo, Señor, haz misericordia de nosotros. Y yo abrazo esa promesa, ¿verdad? De salvación para mi familia. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el caminar, verdad? Cuando uno está pequeño, siempre está pegado a su mamá. Ya cuando uno llega a la adolescencia, llega la juventud, ¿verdad? Lastimosamente, uno a veces empieza a deleitarse, ¿verdad? El mundo se le hace atractivo y las cosas que hay en él, pero todo eso es vanidad. Pero en el momento, ¿verdad? Uno tal vez por las amistades en la escuela, que pocos a veces son cristianos, ¿verdad? Entonces empezamos a querer hacer lo que ellos hacen y a creer que el cristiano o el evangelio es aburrido porque no puedes ir a una fiesta, porque no puedes hacer las cosas que los demás hacen. Pero esas son las mentiras y los dardos que Satanás empieza a mandar a nosotros los jóvenes, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces yo ya estaba joven, pero yo comprendo a veces a los jovencitos, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Se imagina que yo de joven fui instruida desde muy pequeña en los caminos del Señor, y ya de joven que
me aparté de los caminos, pero la misericordia del Señor me ha alcanzado y la gloria es para Dios que ahora a pesar, ¿verdad?, de tantas cosas, pero el Señor aún me tiene aquí con vida y la gloria sea para el Señor y gracias por las oraciones de mi madre, ¿verdad?, porque eso es lo que nos ha sostenido hasta aquí, ¿verdad? Entonces, para no seguirme del tema, les digo, ¿verdad? Yo me aparté de los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se aparta de los caminos del Señor? Uno se vuelve cojo, ¿verdad? Uno se vuelve lisiado. Dice que la palabra lisiado, dice que esto estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Cuando nos alejamos de los caminos del Señor, nos volvemos cojos espirituales, nos volvemos lisiados espirituales. Y dice que lisiado es si tiene alguna lesión permanente o irreversible, ¿verdad? Pero y si lo llevamos al plano espiritual, es cuando el pecado entra en nuestra vida, ¿verdad? Nos volvemos personas que no encontramos, nos volvemos incapaces, ¿verdad? Sabemos que no podemos no podemos seguir porque estamos cojos espiritualmente. Y dice que hay áreas, ¿verdad?, que no podemos entregar al Señor. Dice que se encuentra espiritualmente, ¿verdad? Se encuentra incapacidades para entregar al Señor áreas del alma. Y dice que esas incapacidades es una persona con impedimentos espirituales, ¿verdad? Entonces dice que es lo que cuando el pecado llega a la vida del hombre, ¿verdad?, del joven, de la mujer, ¿verdad?, en general. Entonces dice que esto, ¿qué es lo que impide? ¿Qué impedimento, en qué incapacidades trae el pecado, verdad? Dice que obstruye la cercanía a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice que hay áreas no liberadas, dice. Y otra cosa de que también el pecado destruye es que retrasa, dice, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, y es ahí donde viene el sufrimiento al hombre, es ahí donde el hombre se va, ¿verdad? Se va, dice, se aparta, ¿verdad? Y se aparta de los caminos de Dios y empieza a caminar por tierras áridas, ¿verdad? Por sequedades, aunque el hombre por un momento disfruta lo que está haciendo en el mundo, pero allá en su corazón, en la soledad, va quedando ese vacío, va quedando esa tristeza. Y es ahí, ¿verdad?, que dice en el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amí, en Lodebar. Y ahí cuando el hombre peca y se aparta de los caminos del Señor, ya no tiene esa cercanía con Dios, ya empieza el enemigo, ¿verdad?, a atarlo. Tal vez Lodebar sea un vicio, tal vez Lodebar sea el vacío en el corazón, las tristezas, ¿verdad? Tal vez Lodebar en la vida espiritual del hombre sea hemos sido algunos maltratados de pequeños. Muchas veces Lodebar ha sido por el mismo pecado del hombre que nos llevó a ese lugar, o ha sido de que por nuestras propias decisiones, nuestras propias desobediencias, primero a Dios, ¿verdad?, y después a nuestros padres, nos encontramos en ese lugar llamado Lodebar. Y dice que Lodebar significa, dice, el que lleva la vergüenza en sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa, amados hermanos, cuando la vergüenza llega a la vida? Porque cuando uno peca, ¿verdad?, llega la vergüenza. ¿Y qué pasa, verdad, cuando llega la vergüenza? Así como llegó el pecado, ¿verdad?, Adán y Eva, y ellos vieron su desnudez y tuvieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se ocultaron, ¿verdad? Entonces muchas veces así nosotros nos ocultamos y estamos escondidos, ¿verdad? Una vida lisiada espiritualmente nos hace ocultarnos, escondernos, y nos vuelve incapaces, ¿verdad? Incapaces de
de la presencia del Señor en nuestras vidas. Somos incapaces de tener una cercanía con Dios porque estamos lisiados espiritualmente por el pecado, ¿verdad? Por las obras de la carne, por los deseos de la carne que le tocamos el pecado y pensamos no va a pasar nada, ¿verdad? Empezamos a acariciar el pecado y ya después no sabemos, porque el diablo dice la palabra que vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Él no anda jugando y nosotros creemos que no va a pasar nada, que tenemos todo bajo control, pero no es así, amados hermanos. Que el Señor reprenda al diablo y que nos ayude a guardarnos cada día, ¿verdad? Y no abrir esas puertas para que no vivamos una vida espiritual, ¿verdad? En la miseria, porque dice que lo de Bar es tristeza, es soledad. Dice que lo de Bar es desesperanza. La gloria sea para el Señor. Dice que lo de Bar es un lugar de desesperanza, ¿verdad? Así lo decía, un lugar de tristeza donde estaba todo lo inmundo, ¿verdad? Lo desechado de la sociedad. Dice que allí estaban aquellos que habían perdido todo, ¿verdad? Aquellos que nada daban nada. Dice que allí nadie llevaba la palabra del Señor, no había palabra de Dios, no había ninguna cercanía al Señor, ¿verdad? Entonces muchas veces el ser humano cae, ¿verdad? Después que ha fallado al Señor, va cayendo en el pecado y es ahí donde vamos a lo de Bar, ¿verdad? Pero ahí el Señor, como tuvo misericordia de Mefiboset, a causa, ¿verdad? De que Dios se acordó, que dice que en el capítulo, dice de que bendito es el nombre del Señor. Dice que también lo de Bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano, dice. Una condición de destrucción del alma donde no resulta nada. O sea que lo de Bar también, ¿verdad? Ese lugar, dice que no había fruto, ahí no había cosecha de nada, hermanos. Se imagina un hombre lisiado en ese lugar, estaba condenado prácticamente a vivir quizás en la basura, amados hermanos, quizás sucio, ¿verdad? Quizás no había esperanza para él, porque ese era el lugar que estaba ahí, ¿verdad? Lo de Bar era lo más vil de esa ciudad, ¿verdad? Era lo más vil, pero ahí Dios tuvo misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. Allí dice que el Señor me mostraba, me hacía sentir, ¿verdad? Que lo de Bar es el lugar donde Satanás celebra tu derrota. Lo de Bar es el lugar donde Satanás, él celebraba mi derrota. Pero Jesucristo es fiel y para siempre es su misericordia. Bueno es el Señor, pero se le olvidó a Satanás, ¿verdad? Que también había una promesa de salvación para mi vida. Y también hay promesa de salvación para cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Así que, hermanos, tal vez nosotros ahora estemos en este lugar, pero acordémonos de aquellos que están en lo de Bar todavía, para que Dios pueda también verlos con ojos de misericordia a esas personas que se encuentran allá. Tal vez son, en mi caso, ¿verdad? Son mis hermanos. Y yo sigo clamando por ellos porque yo me acuerdo, amados hermanos, que de pequeñita, quizás tenía yo unos 10, 12 años, pero yo recuerdo, amados hermanos, que mi mamá en ese entonces eran los cassettes y tenía ese cassette completo de Marino. Entonces, y mi mamá lo escuchaba todas las mañanas, sábado, domingo, amanecía escuchando eso. Y yo a veces lo busco en YouTube, eso completo. Y Dios me transporta a ese tiempo porque hay algo que está como aquí en mi mente, ¿verdad? Porque me puedo transportar y puedo como visualizar también en ese entonces. Y hay una voz que me dice, así como yo tuve misericordia de ti y te alcancé, así voy a alcanzar a tus hermanos. Y la gloria sea para el Señor. Y yo le digo, Señor, yo me uno a la oración de mi madre por mis hermanos. Y así, amados hermanos, también nosotros acordémonos de lo que está en lo de Bar, de
de que el hombre dice que no puede salir nada bueno. De ahí también nosotros, bueno, tal vez no todos, ¿verdad? Pero muchos venimos de ese lugar de soledad, de tierras áridas, de aquello que no da fruto. De allá venimos nosotros y ahí su mano santa nos sacó. Dice, para dar testimonio de Él, de Dios, un Dios que transforma, un Dios que hace las cosas nuevas. Y bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa noche. Y así, amados hermanos, esto me hace a mí meditar. Por eso yo me identificaba yo con Mefiboset, porque después de que parecía que este niño, ¿verdad?, no iba a sufrir, no iba a parecer, no iba a estar nunca en un lugar desolado, ¿verdad? Parecía de que su futuro iba a ser exitoso, de que su futuro eran las riquezas y que siempre iba a estar en un palacio. Pero a veces las malas decisiones y el pecado, ¿verdad?, la desobediencia, darle la espalda a Dios, nos hace caer en lugares, ¿verdad?, vergonzosos para el hombre, lugares, ¿verdad?, donde el enemigo quiere destruirnos, donde el enemigo está esperando el momento para llevarse nuestra alma, para deshacernos, ¿verdad?, para que Él se pueda llevar el mayor de almas posibles al infierno, ¿verdad? Pero sabemos que también esta palabra que dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo Mefiboset, he aquí él respondió, he aquí tu siervo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos en lo de bar, ¿verdad?, nos encontramos sucios. Nos encontramos que nadie puede hacer nada por nosotros. Ahí solo el poder del Señor, solo la bondad del Señor, solo la misericordia del Señor puede sacarnos y ha podido sacarnos adelante para dar testimonio a las otras personas, ¿verdad? Que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que hace las cosas nuevas, que cumple las promesas, que cumple los propósitos, aquellos que el propósito se tardare, pero el Señor va a cumplir eso que ha prometido a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que como padres también abracemos esa promesa, aunque ahora no veamos, solo vemos tal vez la rebeldía en nuestros hijos y decimos estos tiempos tan duros porque son tiempos peligrosos y tiempos difíciles, pero tenemos promesas de salvación, amados hermanos, no lo brindamos, sigamos orando, así como mi madre no se cansó de orar por mí. Y yo sé que un día yo le pido al Señor que me dé la oportunidad de poder volver a verla y de poder estar en un lugar y que ella me pueda ver predicando. Y yo le digo al Señor, dame la oportunidad para pedirle perdón. Yo le digo, yo sé que yo fui rebelde, yo sé que yo fallé, Señor, que te di la espalda, pero ella nunca se cansó, amados hermanos. Yo la miraba por las mañanas, no le puedo decir a qué horas ella se despertaba, pero cuando yo abría mis ojos, ella estaba leyendo la Biblia en su cama, aún no se había ni levantado. No sé cuánto tiempo ella llevaba, si llevaba horas, minutos, yo no lo sé, pero yo me acuerdo que yo la miraba, que ella, mi cama estaba aquí y la de ella así enfrente, y ella estaba, a veces ni había ni oscurecido, y ella tenía una lamparita, y a veces con una lámpara estaba ahí leyendo la palabra del Señor y abrazando esas promesas, ¿verdad? Por lo cual estoy yo aquí, porque hay promesas para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hermanos, para nuestros abuelitos, para nuestros padres, aquellos que todavía no han venido a los pies del Señor, ¿verdad? Y que no nos cansemos de seguir clamando, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Dios lo que Él promete, Él lo cumple. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y así
dice el versículo 7, vamos a leer también ahí, 2 de Samuel 9, 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos en el pecado, a veces tenemos miedo, ¿verdad? Aún de buscar los caminos del Señor. Tenemos miedo de enfrentarnos, ¿verdad? Quizás a nuestra realidad, porque pensamos de que el Señor está allí listo para fusilarnos, para terminarnos, pero Él no es así, amados hermanos. Él está siempre ahí dispuesto con sus brazos de amor, esperando que nosotros nos arrepintamos para limpiarnos, ¿verdad? Para cambiar nuestra vestidura, para sacar todo lo vil de nuestras vidas y poner lo precioso que Él tiene, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor está recordando que me hará misericordia por causa, dice, de la promesa que le hizo a mi madre, de la familia de mi mamá. Ella es la única que es cristiana. Mi abuelita todavía, ella sigue en el catolicismo, mis tías también. Pero por fe, ¿verdad? Creemos de que yo le digo al Señor que alcance la vida de mi abuelita, ¿verdad? Que alcance la vida de las hermanas de mi mamá, porque todas están en idolatría, ¿verdad? Prácticas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios estamos aquí. Yo le digo al Señor, ya mi mamá ya tiene una ayuda, que está orando ahí también por ella, ¿verdad? Que la gloria sea para Dios. Bendito es el nombre del Señor, ¿verdad? Y así vamos a ver qué fue, ¿verdad? Lo que David dice que hará contigo misericordias por amor a Jonatán, tu padre. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel 20:15. Recordemos, ¿verdad? Que el rey David, Jonatán era su mejor amigo. Hicieron un pacto de amistad, ¿verdad? Entonces ese pacto, David se acordó de ese pacto, de esa promesa, de esa alianza que hizo con Jonatán, ¿verdad? Y por eso él quería hacer misericordia con él. Bendito Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir al 1 de Samuel 20:15. Y dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ahí en ese versículo 20 podemos leer, ¿verdad? Cómo fue la amistad y qué tan grande era el amor que se tenía el uno por otro, ¿verdad? El uno por el otro. Dice que, bendito Dios, dice que Saúl odiaba a David, ¿verdad? Pero su hijo Jonatán amaba a David, y dice que él le decía que él le iba a guardar las espaldas. Y por amor, ¿verdad? Esa amistad, mire qué bonita esa amistad, de verdad. Y que podamos amarnos, ¿verdad? Imagínense que no le importaba, tal vez, decirlo así, ¿verdad? Traicionar a su papá por amor a su mejor amigo, por amor a ese pacto que hicieron, ¿verdad? Esa alianza. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me hace representar que el rey David es el amor de Dios, ¿verdad? El rey David en este pasaje bíblico se asemeja, ¿verdad?, al amor de Dios.
Dios quiere hacernos misericordia hoy, amados hermanos. Dios quiere hacer misericordia con cada una de nuestras vidas. Por amor, ¿verdad? A alguna promesa que Dios tiene para nosotros. Por amor a esa promesa de salvación a nuestras vidas, ¿verdad? Porque así como mi mamá abrazó promesas, ahora yo estoy alcanzando esa misericordia y esa bondad que hizo Dios, ¿verdad? Porque aquí fue Dios, ¿verdad? Que ha hecho misericordias conmigo porque realmente yo no lo merecía. Para vergüenza mía, amados hermanos, lastimosamente uno cuando llega a la adolescencia, ¿verdad? En su casa se muestra como una cosa, ¿verdad? Delante de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando uno da la espalda? A veces los jóvenes, a veces uno es otra cosa en la calle. Y a veces llega uno disfrazado a su casa de una niña buena cuando a ocultas de tus padres andas haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero ahí el Señor se ha acordado de esa misericordia, ¿verdad? Y por eso es importante orar sin cesar, ¿verdad? Aunque no veamos, a veces parecen que las cosas van de mal en peor. Pero no hay que cansarnos de orar, porque yo soy esa respuesta, ¿verdad? Esa oración sin cesar. Y yo sé que yo digo, mis hijos están pequeños, están creciendo, y yo puedo ver que la rebeldía es más grande. Pero yo les digo, yo abrazo esa promesa, Señor, que un día ellos te van a amar, van a tener ese temor de usted, aunque el joven se aparte del camino del Señor. Allí dice la palabra, instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará. Y Dios sabe cuándo, amados hermanos, va a responder esa oración. Mire, a mí me tocó casi yo vine a los caminos del Señor cuando ya tuve un encuentro verdadero con el Señor. Fue en el 2016. Yo tenía como 28 años. Ahora ya tengo 38. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pero imagínense, y la palabra es verdad, porque dice, aún aunque fuera viejo no se apartará. Bendito sea el Señor. Y es importante que instruyamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces nos cuesta. Mira, a mí me cuesta con Danielito, pero ahí lo agarro y ahí me pongo a orar y el Señor toma el control hasta que se duerme. Y no pongamos de excusa eso, ¿verdad? Porque sí cuesta. Pero ahí va Dios levantando bandera de victoria, que no sea esa una excusa de decir, no, es que mis hijos mucho molestan, que a veces nos hacen pasar vergüenza, ¿verdad? Pero aquí es necesario estar, porque este es el mejor lugar donde nosotros pueden estar nuestros hijos, ¿verdad? Así como mi mamá nos llevaba de pequeñitos a nosotros, y ya grandes nosotros, la rebeldía, ¿verdad? Ya no quisimos ir, y yo seguí, porque yo miraba que ya mis hermanos, ellos son mayores que yo. Ellos, pues, por lo general, el hombrecito tiene un carácter más fuerte, ¿verdad? Entonces, mi mamá sí me llevaba a la fuerza, pero ya llegó un momento, ¿verdad? Lastimosamente, mi papá en ese entonces era inconverso. Entonces, ¿qué sucede cuando está la mamá clamando en una vida espiritual y el otro no? Entonces fue allí donde mi papá botó esa autoridad sobre mi mamá, porque le dijo, déjala, no quiere ir. Entonces fue un grave error, ¿verdad? Porque si mi papá hubiera dicho, no, tiene que ir, aunque sea, sí me tenía que ir, porque era la autoridad, ¿verdad? Mi papá. Pero la gloria sea para el Señor. Aún en los últimos días que Dios le dio a mi padre, él aceptó al Señor. Y la gloria sea para el Señor. Ya mi papá murió, pero yo sé de que también esa alma mi madre se la ganó, porque mi madre no se cansó también de orar por su esposo, ¿verdad? Y bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Así que yo les traigo este testimonio, ¿verdad? Que es mi vida, que es testimonio de misericordia, de bondad, de amor, ¿verdad? Que a veces en el camino para yo venir a los pies del Señor, ¿verdad? Un encuentro verdadero, he sufrido, amados hermanos, he llorado, pero ha sido por mi misma desobediencia, ¿verdad? Porque la paga del pecado se paga caro, amados hermanos. Pero lo importante es que estamos aquí, ¿verdad? Así como dice la palabra, ¿verdad?
Dice que, y tú comerás siempre a mi mesa. Bendito sea el nombre del Señor, que no importa, amados hermanos, cómo nosotros veamos el panorama ahorita con los jóvenes, ¿verdad? Con los hijos, pero es necesario que estén en la casa del Señor y así seguir instruyéndolos, orando, clamando, ¿verdad? Porque así es donde se ganan las victorias, así es donde hay muchos oraciones han sido contestadas, ¿verdad? De testimonios grandes, así como escuchaba un joven de testimonio que es uruguayo. Él era un líder de una banda de rock, no sé si lo han visto, pero ese testimonio a mí me hace llorar y me conmueve. Dice que él a los 15 años se fue de su casa y él a las cuadras, así, afuera de su casa, él escuchaba, dice, los gritos de su madre que decía: yo sé en quién yo he creído. Y pasaron los años y el hombre dice que se metió en una banda de rock, usaba drogas. Usted sabe lo que el joven hace en el mundo, ¿verdad? Y una vez dice que fueron a México y que allá en México lo secuestraron. Y que dice de que uno de los secuestradores lo apuntó aquí con el arma en la cabeza y dice que le dijo: ¿crees en Dios? Y dice: yo no sé de dónde me salió a mí. Dice: porque yo la verdad yo siempre he negado a Dios, dijo. Y yo no sé de dónde me salió a mí aquí decirle a ese hombre armado, dice, decirle: sí, yo creo en Dios. Y le dijo: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado, dice que le dijo. Y ese muchacho dice que allí entendió lo que en toda su vida no había entendido. Y dice de que él dijo: este fue Dios que me ha dado otra oportunidad. Y dice que no le importa, bueno, no sé qué pasó, pero lo soltaron y todo, ¿verdad? Y él dijo, tomó la decisión de renunciar al mundo ese día, ¿verdad? Dice que dijo: yo renuncio, y dejó su banda tirada y él se regresó a su país. Y dice que cuando llegó allá al aeropuerto, dice que estaba su madre esperándola. Y dice que le dijo: ¿qué pasó? Él desconcertado todavía. Y dice: ¿qué fue lo que pasó? Porque él no se explicaba qué había pasado. Porque de su boca había salido decir: sí, yo creo en Dios, cuando en su corazón y sus hechos lo había negado, ¿verdad? Y dice que su mamá le dijo: pasó que Dios escuchó mi oración, dice que le dijo. Y eso me conmueve, y ese hombre llora, y yo digo: sí, Dios escuchó también la oración de mi madre. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Tal vez no es mucho, me falta la fluidez de palabras, pero el Señor me va a ir capacitando. Yo le clamaba al Señor, porque a veces viene el enemigo a susurrarnos, a decirnos: ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hablar? Pero no es lo que uno va a hablar, sino que lo que el Espíritu Santo es nuestro guía. Él pone esas palabras, ¿verdad?, en nuestros labios. Y esto es lo que Dios me hacía sentir, y me decía: ¿cómo te identificas con Mefiboset? Y yo le digo al Señor: yo era Mefiboset, pero para la gloria de Dios hoy me siento a la mesa del Rey, bendito Dios, a la mesa, ahí donde hay salvación, ahí donde nuestras vestiduras han sido cambiadas. La gloria sea para el Señor, donde ya no estamos lisiados espiritualmente, donde podemos entrar a la presencia del Señor con libertad, ¿verdad? Que podemos, Padre, no haya obstáculo, ¿verdad? Aunque no tengamos ya riquezas ni estemos en un palacio físicamente, pero sabemos que hay una morada que nos espera, ¿verdad? Y estamos preparándonos para ese lugar especial, ¿verdad? Sabemos que hay unas bodas que están siendo preparadas, y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como esa esposa fiel, ataviada, ¿verdad? Esperando ser que Él nos sirva en esas cenas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, amados hermanos. No importa, ¿verdad?, cómo veamos las adversidades ahorita. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero cuando Dios ha marcado a uno, tarde o temprano lo va a cumplir. No sabemos cuántos años va a tardar, pero de que Dios cumple, lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gloria sea para el Señor, que me permitió desarrollar esta palabra,
con mucho nervio, ¿verdad? Pero Dios ha tomado el control de mi vida y yo le digo ya al Señor, yo no lo merezco, pero yo que voy a hablar, y me dice, hay mucho de qué hablar. Somos testimonio de un Dios poderoso, de un Dios glorioso, de un Dios que saca lo más vil, menospreciado, de allá de lo que el hombre dice, qué bueno puede salir de ella, pero eso era antes, amados hermanos. Ya nuestras vestiduras han sido cambiadas, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Dice que le puso un anillo en su dedo, así, amados hermanos, así somos diferentes en Cristo Jesús. Ya no hay nada vil en nuestras vidas, hay algo preciado que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Y así, ¿verdad? La gloria le doy al Señor. Y este es mi pequeño mensaje, ¿verdad? Y gracias al Señor, gracias al pastor por este privilegio, ¿verdad? Y ahora Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes y maravillosas. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque el caminar del cristiano no es fácil, pero si sufrimos en el mundo, amados hermanos, ¿cómo no vamos a sufrir ahora por Jesucristo, que tenemos al mejor maestro? Y tenemos su mano poderosa que nos defiende, ¿verdad? Como poderoso gigante. Él no ha permitido que Satanás toque nuestras vidas, toque nuestros hijos, toque nuestra familia, porque estamos clamando, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra familia. Y que tarde o temprano vamos a ver esas respuestas, amados hermanos, pero no nos cansemos en orar, ¿verdad? Sigamos orando por nuestros familiares que siguen todavía en esas tierras áridas, ¿verdad? Por los compañeros de trabajo, por los conocidos. Y a veces Dios me trae recuerdos. Estaba viendo los otros días un video de las personas con las que yo me juntaba allá en El Salvador, ¿verdad? Y el Señor me hacía sentir, siguen estando siempre las mismas personas. Y bendito sea el nombre del Señor, que somos privilegiados porque somos escogidos entre millares. Somos escogidos entre muchos para la gloria del Señor, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, gracias, porque quizás si yo me hubiera quedado en ese mundo, yo un día quizás hubiera amanecido en el infierno. Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque hay promesas de salvación y es lo que me tiene aquí, ¿verdad? Lo que me guardó de las garras de Satanás. Porque cuando estamos lejos de Dios, ¿verdad? Estamos sin cobertura. Y el diablo está esperando que esa cobertura, que pequemos contra Dios, no para hacernos cosquillas, hermanos, no, sino para llevarnos al infierno con los demonios. Pero que el Señor lo reprenda y vamos a seguir, ¿verdad? Adelante hasta que Cristo venga. Primeramente Dios que nos ayude en los tiempos difíciles que estamos atravesando. Y vienen tiempos aún más difíciles, amados hermanos, donde tenemos que clamarle mucho a Dios que no nos falte la fe, ¿verdad? No nos falte la fe en los últimos tiempos. Y la gloria sea para el Señor. Este ha sido mi corto mensaje. Y gracias, amados hermanos, por escucharme. Y espero que haya sido de bendición a sus vidas, porque para mí ha sido de mucha bendición. Y el Señor me lo bendiga. Y el tiempo con mi pastor. Gloria al Señor. Désela fuerte y sopa.